BOM traduce, o es una sigla que traduce listado de materiales, ¿sí? Bill of Materials. El BOM es simplemente una metodología que utilizan las empresas para garantizar ciertas cosas del proceso productivo. Aquí hay que entender algo y es que nosotros actualmente estamos en el punto donde a través del método AHP seleccionamos una alternativa y esa alternativa pues ya tenemos que empezar a buscar cómo producirla. Por eso se habla acerca del análisis funcional, caja negra, caja transparente, para establecer las funciones, cuáles son las entradas, las salidas, no sé qué. Y después de esto, entonces se aplica el análisis morfológico, que el análisis morfológico como método es lo que me permite coger esas entradas, salidas y funciones y transformarlas ya en un objeto, es decir, proponer técnicamente qué partes o qué componentes va a llevar mi producto para poder desarrollar esas funciones para las que va a estar hecho y pueda solucionar la problemática de la cual surgió. Pero entonces aquí hay un detalle muy bueno. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos en este momento en el paso de la segunda fase de la metodología proyectual de diseño, es decir, de la fase creativa a la fase de ejecución, ¿sí? En la fase creativa, pues nosotros ya ideamos la alternativa, ya la tenemos clara y ahorita hay que pensar en cómo producirla. Entonces estamos en la etapa del codiseño, que es el primer paso, pues, de la fase de ejecución, donde el codiseño lo que dice es que los grupos o el grupo de ingeniería y de diseño están trabajando de la mano para poder resolver aspectos relacionados al funcionamiento de los diferentes productos o del producto pues, que se esté proponiendo. Entonces aquí hay que empezar a mirar los aspectos técnicos. Bueno, digamos que yo le voy a meter un LED a esta vaina, o yo había dicho en la fase creativa que esto iba a ser iluminado por un LED. Bien, en el aspecto técnico o en la parte de ejecución, entonces ya lo que vamos a mirar, listo. Si ya sabemos que es un LED, ¿qué tipo de LED le vamos a meter? ¿Sí? Un LED de cuántos vatios, un LED de cuántos lumens, de cuántos, bueno, de cómo se mida. Eso. Es que esto necesita una batería para poder que se recargue con el sistema solar y después entonces pueda generar la energía o botar la energía para poder que funcione. Listo, ¿de cuántos miliamperios es esa batería? ¿Qué composición química va a tener esa batería? ¿Cuál es el tamaño o la disposición que va a tener esa batería? Entonces ya todos estos aspectos técnicos son los que estamos mirando. ¿Por qué? Porque hay que empezar a mirar cómo producir ese objeto y cómo acomodar la línea de producción o las maquinarias para poder empezar a crear este objeto, ¿sí? A meter este objeto en la línea de producción. Entonces, las empresas utilizan este método que se llama listado de materiales o BOM, y este es el primer acercamiento también, ojo para los que están estudiando ingeniería industrial, este es el primer acercamiento a una vaina que se llama MRP. MRP también es una sigla que traduce planes de requerimiento de materiales. Y hay dos, ¿sí? MRP1 y MRP2. Los planes de requerimiento de materiales básicamente tienen que ver con el manejo de los inventarios, de las empresas. Ustedes saben pues que las empresas, digamos, tienen bodegas de inventario. Digamos, si yo soy una empresa que produce carros, entonces tengo una bodega llena de llantas, ¿sí? Porque en algún punto de la línea de producción debo coger 4 llantas y ponérselas al carro. Entonces, mantener esa bodega tiene unos costos. ¿Por qué? Que no solamente es el espacio, sino que esa bodega consume servicios públicos. Esa bodega también tengo que tenerle seguridad para que no se van a robar la mercancía que hay ahí. Esa bodega requiere, por ejemplo, un alquiler, si es que la bodega no es mía. Bueno, todo ese tipo de cosas y mantener esos inventarios es costoso. Entonces, estas técnicas o metodologías lo que hacen es establecer precisamente esas características para ese manejo de inventarios y para yo tener un control sobre qué elementos estoy gastando, qué elementos estoy incluyendo y también garantizar el control de calidad para mantener la línea de producción estandarizada. Bien. Entonces, ¿qué es el listado de materiales o el BOM? Es la recopilación de todos los componentes de un producto y su costo correspondiente.
¿sí? Algunos de los beneficios son, o sea, esto va a garantizar que yo pueda incluir dentro de mi etapa de producción todos los componentes y que estén ellos ensamblados de una correcta manera. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del BOM? Primero, permite determinar el costo real del producto. Ojo con esto. Cuando se habla del costo real de un producto, estamos hablando del costo unitario y por materia prima. ¿Por qué? Porque se sabe que el costo, obviamente, de un producto no solamente es la materia prima, sino también el proceso productivo, ¿sí? Hay que pagarle, obviamente, al operador de la máquina, hay que pagarle a la gente de recursos humanos, hay que pagarle a la gente de comercialización, hay que pagarle a la gente de mercadeo, hay que pagarle a los de publicidad, ¿sí? A los costos administrativos, hay que pagar servicios, etcétera, etcétera. Y todos esos costos tienen que ser amortizados al producto. Pero cuando hablamos del BOM, estamos hablando que este puede establecer o determinar el costo real de una sola unidad del producto. También, pues mirando que en la producción, entre más unidades produzca uno, pues el costo de producción tiende a bajar, ¿no? ¿Sí? Si usted, no es lo mismo que usted compre un solo tornillo, ¿sí? Un tornillo puede valer 100 pesos. Pues si usted le va a comprar a ese mismo proveedor 10.000 tornillos, ya ese tornillo no se lo van a vender a 100 pesos, sino que se lo van a vender a 10 pesos, porque el volumen de producción va a permitir precisamente que disminuya el costo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que ese costo que determina el BOM es el costo en términos de materia prima y es el costo unitario, ¿listo? Por una sola unidad. Número 2, asegura la inclusión de todos los componentes del producto. Como les decía, el BOM establece un protocolo a la hora de ensamblar el producto. Si yo tengo diferentes partes dentro de mi línea de producción, entonces el BOM me va a decir, mire, esta parte va aquí, esta va con esta otra, esta parte cumple la función, entonces uno ya sabe dónde buscar con qué va a ensamblar una con otra. Número 3, estandariza la fabricación del producto. Claro, como establece un protocolo, ya el operario, digamos, de la parte productiva va a saber qué componente va con qué componente y este ejercicio, cuando se está volviendo repetitivo, pues ya hace que el operario enfoque, enfoque sus acciones en una producción masiva. Entonces, eso va a estandarizar la producción del producto, ¿sí? Eso, coloque primero estos tornillos, después esta carcasa, después esta cadena, después este, ¿sí? Entonces, eso va a estandarizar, obviamente, el paso a paso en la fabricación del producto. El BOM también permite determinar el margen de ganancia. Claro, si yo sé cuánto va a valer un producto en materia prima, pues voy a poder establecer cuánto me va a ganar. Ya después de sumarle a eso el costo de producción, el costo de administrativo, el costo de comercialización, de publicidad, etcétera, etcétera, yo ya puedo establecer el margen de ganancia que quiero ahí. Y facilita reaccionar a los cambios del costo, en el costo de la materia prima. Una parte importante del BOM es que él coloca no solamente las piezas que se incluyen dentro del producto, sino también que habla sobre, por ejemplo, los procesos de manufactura para producir esas piezas y de la materia prima que se utiliza para producir esas piezas. Esto me va a permitir a mí establecer relaciones con proveedores de precios. Por ejemplo, si hay un proveedor que me está vendiendo los tornillos a 1.000 pesos y de pronto a nivel mundial bajo el acero, entonces pues ya obviamente no voy a poder decirle yo a él, bueno, mire que bajo el acero a nivel mundial, usted ya no me puede vender los tornillos o las láminas a este precio, sino, no, que es que yo no los voy a bajar. Listo, yo me busco otro proveedor entonces que sí haya bajado sus precios y esto me va a permitir a mí que mi margen de ganancia sea mucho más alto. ¿Listo? Entonces también se puede generar ese tipo de cosas. Bueno, el primer paso para desarrollar un BOM es entender que los productos están conformados por elementos macro y elementos micro. En el caso, en el ejemplo en particular que estoy mostrando acá, este es un robotcito que estos robots están en los laboratorios, ¿sí? En los laboratorios de electrónica. Y este robotcito, si uno lo puede, digamos, es un buen ejemplo para saber qué son macrocomponentes y microcomponentes. Entendiendo que, como nosotros lo habíamos visto cuando estábamos viendo el análisis funcional, una forma buena de entender los productos es
que el producto funciona como un todo, pero que cuando uno está tratando de entender las diferentes subfunciones que cumple, pues se encuentra que hay elementos que juntos tienen una función y que esa función está tratando de cumplir la función principal del objeto. Lo que les explicaba en ese tiempo era el ejemplo de la licuadora. Si yo tengo una licuadora, esa licuadora como un todo, como un producto entero, su función es licuar, pero si yo saco el vaso de la licuadora, el vaso a su vez tiene una subfunción que es contener. La tapa del vaso de la licuadora tendrá la función de evitar que el contenido en el vaso se salga. Deberá tener también una función, digamos, las partes de abajo, cuando yo la desarmo, entonces voy a encontrar diferentes microelementos, ¿sí? Por ejemplo, la cuchilla que tiene una función independiente, el empaque que tiene una función independiente, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, entendiendo que hay elementos macro y elementos micro, hay que definir cuáles son las diferentes partes que tiene ese producto y las vamos a listar en el material, en el documento. En este caso, por ejemplo, la cabeza puede ser un macroelemento. Entonces, la cabeza está compuesta por estas fichitas de Lego que ustedes ven acá, por las otras fichitas que hacen parte como de los ojos, estos cables de aquí o los conectores de los cables. Por ejemplo, las orugas son otro macroelemento, pero también están conformadas por microelementos, es decir, tienen un módulo que se repite y que está ensamblado con los otros. Entonces, digamos, 56 de estos microelementos hacen una oruga, hacen un macroelemento, ¿sí? Entonces, es entenderlo desde esa dinámica. El segundo paso para establecer el listado de materiales es asignarle código o algo que identifique a esas determinadas piezas, a esos determinados microelementos. Entonces, a cada pieza le asignamos un número específico que permita diferenciarla de las otras y los materiales y las funciones de cada pieza, pues obviamente son diferentes. El código o las referencias lo que hacen es identificar una pieza. Pues un ejemplo de un código, de cómo asignar un código, pues puede ser, digamos, usted va a comprar ropa y resulta que entra al almacén y el almacén vende camisetas de color amarillo, la misma camiseta está también de color azul y la misma camiseta está de color negro. Entonces, digamos que mucha gente está ingresando y está comprando camisetas negras. Entonces, el almacén necesita hacer un nuevo pedido al proveedor. Entonces, él va a decir, no, tráigame estas camisetas que tienen el robot estampado. No, va a decir, tráigame la camiseta de referencia 03. Y, por ejemplo, la amarilla es 01, la azul es 02, la negra es 03. ¿Por qué? Pues porque esa es la que más se está consumiendo y es la que no tenemos en existencia. Entonces, eso ayuda a identificar para los procesos con los proveedores o para los procesos de manufactura. Entonces, cada cosa tiene una función diferente y por ende debería tener una codificación diferente para poder identificarla dentro del proceso de producción. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esos son los dos pasos para armar el BOM. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo lo vamos a armar el BOM con estas tijeras. Aquí quiero que tengan algo en la mente y es que esto es un elemento que es muy sencillo, ¿sí? Una tijera que está conformada por 7 partes, 2 cuchillas, 2 mangos, este anillito del mango que va acá para resaltar pues que ahí va el dedo pulgar, un tornillo y una tuerca. Entonces, esas 7 piezas digamos, del producto, pues obviamente van a hacer que armemos, o sea, cuando yo hablo de mirar cuáles son los macrocomponentes y microcomponentes, yo puedo establecer aquí las diferentes piezas, ¿sí? Son 7 microcomponentes, pero cuando yo esto lo veo en componentes macro, lo puedo ver de la siguiente manera. Miren, el nivel 0, y para esto voy a hacer un gráfico. En el nivel 0 tengo las tijeras, que es el producto entero, pero cuando yo hablo de componentes macro, lo que voy a hacer es establecer, listo, ¿cuál es el lado derecho como componente macro? Entonces, mire que aquí los componentes macro son el nivel 1. El lado derecho está compuesto por 2 componentes micro. El primero es la cuchilla y el segundo es el mango del lado derecho, ¿sí? Que es el mango largo donde me caen los 4 dedos de la tijera. Listo. Sigo con los macrocomponentes. Hay otro macrocomponente que es el pivote. El pivote es el que une todo, ¿no? El que se encarga de ensamblar todo. Entonces se conforma del tornillo y la tuerca. Y tengo un componente macro que es el lado izquierdo de la tijera, que está conformado por la cuchilla, el mango
y el anillo rojo ese que indica que ahí va el pulgar. Entonces, mire que aquí, cuando yo entiendo que yo puedo establecer el producto como macrocomponentes y a su vez entiendo esos microcomponentes que arman esos componentes macro, le puedo dar identidad a cada una de las partes. ¿Sí? Porque lo segundo es, obviamente, darle un código a cada una de estas. Por supuesto, esto es demasiado sencillo cuando yo lo veo con un ejemplo de unas tijeras. Pero imagínese, y bueno, si digamos yo soy un operario y que me toca armar tijeras, yo no necesito saber qué referencia es la cuchilla 1 y la cuchilla 2 y el mango 1, el mango 2, sí, porque son 7 elementos y pues perder de vista 7 elementos es, eh, eh, digamos, no es tan difícil. Sí, realmente es muy sencillo. A mí me entregan unas tijeras desarmadas y yo sin necesidad de ver cómo se arman y algo, yo las armo. Sí, no tiene problema. Pero imagínese este ejemplo con el motor de un carro. Supongamos que el motor de un carro tiene 15.000 piezas. Bueno, usted tiene 50 tornillos. ¿Dónde va cada tornillo? Entonces ahí sí necesita usted una guía para el ensamble. ¿Sí? Entonces mire cómo se vuelve eso. Hay un detalle aquí, es que la cuchilla en términos de fabricación son el mismo elemento, tanto la cuchilla del lado derecho como la del lado izquierdo. Sí, mire que tiene la misma forma. Y el proceso productivo de esto puede ser, digamos, a través de un troquel. Yo tengo una lámina que coge un troquel y le genera esta forma y después viene de pronto una lija o un elemento pues que desbaste, que le saque el filo. Entonces, la cuchilla es la misma, simplemente la del lado derecho cojo y la volteo, ¿ya? Y tengo la misma. Entonces, en este caso, este sería un elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso productivo necesita dos cosas de la misma referencia y una referencia independiente de cada de las demás. Entonces, bueno, aquí voy a armar el BOM. Mira el BOM cómo se arma. Macroelemento, lado derecho, pivote y lado izquierdo. Eso es lo mismo que teníamos armado aquí en este diagrama, ¿sí? Lado derecho, pivote y lado izquierdo. Tenemos también los microelementos que componen cada uno de estos. Entonces aquí está, cuchilla, mango, tornillo, tuerca, mango, cuchilla, anillo. Y mire, aquí está la codificación. Cuchilla del lado derecho, 0,1, mango del lado derecho, 0,2, tornillo, 0,3, tuerca 0,4, mango del lado izquierdo, 0,5, cuchilla del lado izquierdo, 0,6, anillo del lado izquierdo, 0,7. Entonces aquí hay un detalle. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero si la cuchilla es el mismo elemento, ¿por qué tiene una codificación diferente? La codificación es diferente porque en las tijeras, en este caso, las tijeras tienen en la cuchilla, no sé si han notado pues que las tijeritas en las cuchillas hay unas que tienen como la marca de la tijera, un estampadito que tiene la marca de la tijera. Eso hace que sea un elemento diferente del lado izquierdo del lado derecho, que tienen un proceso de manufactura adicional, que es el estampado de ese logo. Pero si las tijeras no tuvieran ese logo, yo podría expresarlo aquí, cuchilla 0,1 y le digo cantidad 2 y borro esta de acá abajo, borro la del lado izquierdo. O coloco 2 aquí, 0,6 y borro la del lado derecho, especificando obviamente que una es para el lado derecho y otra es para el lado izquierdo. Entonces, eso también se puede hacer dependiendo obviamente de los procesos de manufactura. Entonces, aquí viene también el manejo de cantidades. Para armar unas tijeras se necesitan uno de cada uno, ¿sí? En algunos casos se necesitarán dos de cada uno, tres, por ejemplo. ¿Cuántos tornillos necesito yo, por ejemplo, para ensamblar una tapa de válvulas? Digamos que 12. Bueno, entonces serán 12 de estos tornillos de esta referencia, ¿sí? Viene aquí la función, cortar cuando se ejerce fuerza, manipular tijeras. Como les decía, aquí la función en las tijeras pues es muy fácil de identificar. Pero la función, ¿para qué me sirve en el BOM? Precisamente por lo que le estaba hablando yo ahorita. Usted tiene un motor por partes y tiene 15.000 piezas y de las 15.000, 1.000 son tornillos. Bueno, ese montón de tornillos, ¿dónde va cada uno? Entonces, especificará, listo, el tornillo de referencia 0,1, que son 10, van cerrando la tapa de válvulas, ¿sí? Sirve para ensamblar la tapa de válvulas al bloque del motor. Bueno, ya usted sabe dónde va ese tornillo, ¿sí?
Si es una pieza estándar o no. Recuerden que las piezas estándar lo que hacen es disminuir el costo de producción, porque una pieza estándar yo la puedo conseguir en cualquier parte. Entonces, si es una pieza estándar o no, pues me va a permitir a mí también establecer relaciones de precio con proveedores, porque si es un tornillo que yo puedo conseguir en cualquier parte, yo puedo buscar el proveedor que me lo venda más barato. Pero si no es una pieza estándar, sino que la fabrique un proveedor específico, pues ahí me toca casarme con él y establecer precisamente a qué precio me lo va a vender. Y ya ahí le tengo que pagar el precio que él me diga, porque él es el único que produce eso, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir mirar si puedo o no generar algunos métodos o relaciones de precio con los proveedores. El material también, lo mismo. Saber de qué material es o qué materia prima es me permite saber cuánto puedo negociar con los diferentes proveedores. Lo mismo que los procesos de manufactura de esas partes. Entonces, si yo aquí establezco que este proveedor es el que me hace tal pieza o la consigo yo aquí, bueno, ¿a cuánto me está dando en costo unitario esa pieza? Ah, por ejemplo, un tornillo de Ferrecali S.A. me vale 60 pesos. Sí, pero es que en Ferrejamundí ya no me vale 60, sino que me vale 10. Bueno, pues le compro a Ferrejamundí, ¿sí? Entonces, eso me va a servir para establecer esto. Entonces, acá está la columna del costo unitario, donde puedo establecer, como les decía ahorita, cuál es el valor de cada uno de los microcomponentes en materia prima. Haciendo la salvedad que les hice ahorita. Recuerden que esto es el costo por unidad de cada uno de estos microcomponentes. A una gran escala o una producción masiva, ese costo debería bajar. Y como yo sé cuánto equivale el costo unitario, pues también puedo establecer cuánto es el costo del macrocomponente, y no solamente el macrocomponente, sino que si yo sumo estos tres macrocomponentes o estos 7 microcomponentes, voy a poder conocer cuál es el costo de las tijeras. Entonces, sumando esto, me da 3.250 pesos una tijera en materia prima. ¿Ya? Y ¿esto en qué repercute? Pues lo que les decía, en el tema de producción. Bueno, ya aquí acaba este tema, les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Cómo se maneja esto a nivel industrial? Hay algunos programas que sistematizan esto. Entonces, el tema de la sistematización, cuénteme, Paul, mientras yo voy buscando aquí la imagen. Profe, lo que pasa es que cuando tú hablas de la cuchilla, pues necesitas que muestres el gráfico un momentico, el cuadro. Ya. Aquí. Sí, Ujú. profe, tú hablabas que en la parte de la cuchilla pues se colocaba una referencia nomás si fueran de las mismas. Por Sí. ejemplo, arriba en el lado derecho colocar cantidad 2. Queda mal si uno coloca, o sea, si es la misma referencia y uno coloca cuchilla, código 001, cantidad 1 y abajo en el lado izquierdo se coloca lo mismo, ¿queda malo? No, está bien. Eso es manejo, digamos, de cómo lo interprete cada persona. ¿A qué me refiero? Que si vos querés utilizar cantidad 2 o colocar código 01 en ambas y colocarle 1 y 1, es válido también, claro, sí se puede. Ah, listo, O profe, sea, era que aquí eso. no fuera Gracias. 06, sino 01 también, sí, también es válido. En Bien, este caso es diferente, 06 porque tiene ese proceso de manufactura adicional, ¿no? Pero si fuera la misma cuchilla, sí, claro, aquí podría ir 001. Sí, es bastante acertada tu apreciación. listo, Paul, profe. ya me estabas preguntando. Bueno, bien. Entonces, listo, les voy a mostrar esto realmente cómo funciona. Sí, pues una cosa es lo que ustedes están viendo ahí del ejemplo pues que yo les mostré en la presentación, pero esto cómo funciona realmente en una empresa. En las empresas sistematizan los listados de materiales. Pues, por ejemplo, mire que aquí yo tengo el listado de materiales donde se ve la piecita. Aquí bueno, este, por ejemplo, es un programa
que sirve para ese propósito. Entonces, pille que acá yo tengo, sí, mire la descripción, el nombre del componente, el número de la parte, que este es el código. Mire que hay una fotico de la parte para identificarla, el estado de la parte, la manufactura, el proveedor, ¿sí? Cada cuánto tengo que pedirlo, no sé qué. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué sistematizan esto? Si usted, por ejemplo, tiene un volumen de producción, y creo que esto es como de una patineta, si no estoy mal, usted tiene un volumen de producción donde semanalmente están produciendo, digamos, 1000 patinetas. Entonces, 1000 patinetas necesitan, por ejemplo, cuatro llantas. Lo que quiere, o sea, cada patineta necesita 4 llantas, lo que quiere decir que usted al final de la semana debería tener en bodega para iniciar la nueva semana 4000 llantas. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, el viernes usted coge y abre el BOM y usted es la persona que ensambla las llantas, usted en el BOM le dice, listo, acabo de sacar 4 llantas del inventario y las puse en una patineta. Automáticamente él crea un plan de requerimiento de material, una necesidad en el plan de requerimiento de material, lo que les hablaba ahorita del MRP1 y MRP2. Entonces, crea una necesidad y el plan de requerimiento de material lo que hace es que cuando acumula o, por ejemplo, llega a un nivel donde hay 3000 unidades gastadas, ahí mismo automáticamente manda una orden de compra al proveedor. ¿Para qué? Para que el proveedor ponga a hacer sus llantas y me envíe 3000 o 4000 o bueno, dependiendo de lo que sea el pedido. Eso depende de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, coja el pedido y me llegue otra vez el proveedor. Entonces, automatiza el proceso de tener que estar pidiendo cosas al proveedor para yo no tener cosas en stock. Hay empresas, digamos, a nivel mundial que tienen esto tan organizado, por lo menos en Japón. En Japón que ustedes saben que los japoneses son muy cumplidos en términos de horarios y en términos de los procesos y de toda la parte de calidad y todo. Entonces, los japoneses tienen esto tan organizados que se evitan el tema de tener una bodega. Y tener una bodega, pues obviamente eso implica un montón de plata, ¿sí? Por lo que les decía ahorita, porque la bodega debe tener seguridad, debe pagar alquiler, debe pagar servicios públicos, debe pagar, mantener las condiciones, digamos, de las diferentes cosas. Digamos que usted tiene una bodega de madera, tiene que mantenerla en las condiciones adecuadas de temperatura, de humedad y todo, para que no se le vaya a dañar la madera o para que no le vaya a salir hongos o cosas. Entonces, eso hace que yo incremente mis costos. Pero si yo tengo un proceso de manufactura tan organizado que no necesito tener bodegas, sino que yo confíe ciegamente en el proveedor. Por ejemplo, produzco 1000 camas mensuales. Cuando yo llegue al día 29, estoy recibiendo, digamos, a lo largo de las 4 semanas, la cantidad que voy gastando. ¿Sí? No necesito tener bodega. Ahí me estoy ahorrando un montón de plata y estoy haciendo que mi utilidad sea mucho más grande. Entonces, esto funciona de manera sistematizada. Otra función sistematizada que tiene el tema es que hay otros programas que manejan este tipo de cosas. Me imagino que conocen uno que se llama Microsoft Projects. Sí. Voy a buscar aquí un pantallazo de eso para que ustedes pillen. Bueno, este es uno de los programas que establece, por ejemplo, aquí las relaciones entre los diferentes proveedores, bueno, para establecer cuellos de botella y puntos que se llaman hitos. Hitos es puntos importantes dentro de la producción. Por ejemplo, usted no puede producir motores si no tiene las cabezas de los pistones, ¿sí? Porque una cosa es necesaria para la otra. Entonces, si son dos proveedores diferentes, un proveedor diferente es el que te trae los pistones, otro, por ejemplo, es el que te trae el bloque del motor, esos tienen que estar coordinados para que ambas cosas me lleguen el mismo día en que yo las voy a ensamblar. Entonces, aquí esto lo voltea y lo mira con fechas, ¿sí? Con un cronograma de trabajo, un diagrama de Gantt, donde me dice, bueno, de aquí a aquí puede llegar el pedido. Yo me lo voy a gastar de aquí a acá a tal fecha, no sé qué. Entonces, esto también puede sistematizar ese proceso. Y adicionalmente, creo que esta imagen, bueno, esta imagen ya ustedes la habían visto, pero
cuando estábamos hablando de los requerimientos técnicos, entre las características técnicas y el análisis funcional, estaban lo que nosotros establecíamos los requerimientos técnicos productivos, es decir, todo lo relacionado a cómo producir. Mira esta imagen de acá. Esta imagen es de la empresa, de la empresa que produce los Ferraris, ¿sí? Esto es de la Fiat. Y mire lo que tienen los operarios aquí, tienen esta pantallita. Esta pantallita es la que automatiza el proceso del listado de materiales. Ellos tienen acá el listado de materiales y cada vez, por ejemplo, ahí están ensamblando, qué sé yo, digamos el capó. Entonces ellos cogen y colocan un capó y después de que lo tienen ensamblado, vienen y cogen en el listado de materiales, ¡tum!, utilice un capó. ¿Y qué hace el programa? Automáticamente hace un pedido de capó a la parte de la fábrica que hace eh, el doblez de las láminas o el estampado de las láminas. Entonces lo mantienen todo sistematizado precisamente para que la línea de producción pueda funcionar. Aquí, ¿qué otras cosas pueden revisar? Pueden revisar, por ejemplo, aspectos relacionados a, bueno, yo tengo unos cables, ¿dónde van estos cables? Entonces te dice el protocolo de cómo esto debe conectarse primero esto con esto, después el cable de color tal con tal cosa, después esto debe ir a tal cosa, no sé qué, precisamente para estandarizar ese proceso y que al llegar al proceso de calidad, pues obviamente todo pase el estándar que se está generando. ¿Listo? Entonces eso funciona de esa manera. Como les digo, el ejemplo que yo les coloqué pues es muy básico como para entender el concepto, el de las tijeras. Pero esto va mucho más allá, ¿sí? Esto es un tema que es sistematizado y que no solamente maneja como esos detalles relacionados al ensamblaje del producto, sino también a que haya una línea de producción que le permita a la empresa mantener calidad y mantener los productos, el orden de producción de acuerdo a la oferta y a la demanda del producto. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí terminamos el tema. Listo, muchachos. Nada, caméllenle a lo del tema de la entrega. Cualquier inquietud a través del correo electrónico, con mucho gusto. Y bueno, nada, me quedo con los del grupo que me dijeron que necesitaban hablar. Bueno, profe. Vale, cuídense, que estén bien, pues. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Listo, hasta luego, que estén bien, muchachos.